Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Bienvenidos a un episodio más de Medicina de Impacto por Medscape en español. Mi nombre es Alejandro Meraz y hoy voy a estar solo sin Aldo Rodrigo Jiménez, que tuvo un compromiso y no se pudo escapar. Y hoy me acompaña y tengo el honor de presentarles al doctor Ali Duarte. ¿Cómo estás, Ali? Muy bien, ¿y tú, Alex? Muy bien. Ali es un reumatólogo de primer nivel al que yo tengo el gusto de conocer. Él estaba terminando el internado cuando yo empecé medicina interna y trabajamos un poquito juntos, no demasiado, pero bueno, desde ese entonces lo identifiqué porque era una persona que tú veías muy alta, ¿no? Ahí se encorvaba para hacer sus notas en urgencia. Yo tengo muy presente esa imagen. Y bueno, Ali, ¿por qué no nos das... ¿Por qué no te presentas con la audiencia para quien no te conozca? Danos una, dos, tres líneas de quién eres tú dentro y fuera de la medicina. Claro que sí. Primero que nada, gracias por la invitación y es un placer estar contigo ahora. Soy de la ciudad de Chihuahua. Hice la carrera de medicina ahí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Después, al final de la carrera en el internado y el servicio social, estuve en el Instituto Nacional de la Nutrición, que fue cuando te conocí, y hice el servicio social en investigación con el doctor Jorge Sánchez Guerrero, que es un reumatólogo que ha estado en este podcast en episodios anteriores. Y cuando terminé el servicio social, hice los exámenes para hacer la residencia en Estados Unidos y hice la residencia de medicina interna en la Universidad de Tufts en Boston y estuve un año extra ahí como jefe de residentes y luego hice una subespecialidad de 3 años en reumatología en la Clínica Mayo. Y desde el 2019 estoy como médico adjunto aquí en la Clínica Mayo y me dedico predominantemente a ver pacientes que tienen lupus o síndrome antifosfolípido y soy el director de la clínica de lupus de aquí de la Clínica Mayo también. Fuera de la medicina, ahorita tengo niños pequeños, tengo una hija de 5 años y un hijo de 2 y la mayoría de mi tiempo fuera del trabajo lo dedico a ellos, estar jugando con ellos o pendientes de cosas de la escuela o todo lo que involucra tener hijos. Y de hobbies, paso mucho tiempo leyendo, leo libros de todo y escuchando podcasts. Y pues sí, eso es lo que estoy haciendo actualmente. Perfecto. Como ven, Ali es un médico extraordinario, de esos mexicanos que nos da orgullo decir que son mexicanos. Y pues no, felicidades por tu trayectoria, está impresionante. Y bueno, pasando a lo que sigue, como no todo es medicina y como ya lo mencionó Ali, él tiene sus hijos y tenemos hobbies, etcétera. Siempre nos gusta recomendar algo de la semana de las cosas que estamos haciendo. Y Ali, ¿por qué no nos das alguna recomendación de algo que te haya llamado la atención? Sí, ahorita estoy viendo una serie que se llama Extrapolaciones y está muy interesante porque es qué va a pasar con la sociedad o abre las posibilidades de lo que puede suceder con la sociedad a medida que va incrementando la temperatura y todo lo del calentamiento global y también cómo va evolucionando la tecnología para confrontar eso. Y está muy interesante, te hace pensar en cosas que no estás por lo menos consciente que están sucediendo, ¿no? Esa sería mi recomendación, esa serie de Extrapolaciones. Eso a mí me gusta mucho y esos futuros apocalípticos que nos presentan a veces, ¿no? Me recordó un poquito a dos cosas, a Black Mirror, que alguna vez la recomendamos hace mucho tiempo, y también a otra que ahorita estoy viendo que se llama The Last of Us, que es basado en un videojuego, pero lo importante es que es de zombies, pero los zombies son porque se infectaron con un hongo y hay una pandemia y explican que el calentamiento global predispuso a que los hongos pudieran sobrevivir mejor en otros huéspedes como en los humanos. Y ya ves que hay unos hongos que controlan los cerebros de las hormigas y las vuelven como sus zombies y eso es de eso se trata la serie. Y yo le pregunté ayer a mi esposa, Armel, que también estaba aquí, que ve muchas infecciones con hongos, si eso era posible, y me dijo, pues sí, que el calentamiento global es uno de los factores de riesgo para infecciones fúngicas, y dije, órale, falta que esto no esté tan lejos de la realidad, pero bueno, ojalá y no.
Y bueno, yo aparte de lo que ya les comenté, ahorita estoy escuchando y esperando a que salga el nuevo disco de The National. Es una banda medio alternativa que me gusta mucho. Acaban de sacar un par de sencillos, Tropic Morning News, New Order T-shirt, y el disco completo sale a finales de abril 28. Entonces, esténse al pendiente de este disco que a mí creo que va a estar muy bueno. Ok, pues entonces, como ya se podrán imaginar, invitamos a Ali a que nos hablara de las ramas que tiene mucha experiencia, mucha expertise, y vamos a platicar hoy de síndrome antifosfolípidos. Entonces, para esto preparé un pequeño caso clínico, Ali. Bueno, entonces acude a tu consulta a Lupita, una mujer de 35 años con antecedente de lupus eritematoso generalizado, bien controlado con hidroxicloroquina y mofetil micofenonato. Entre sus antecedentes destacan 2 abortos, historia de una trombosis venosa profunda atribuida al uso de anticonceptivos orales, y recientemente también tuvo una tromboembolia pulmonar en el contexto de un viaje de avión que duró muchas horas porque fue de Asia a México, y estuvo anticoagulada por esa trombosis 6 meses, y después, al término de los 6 meses, se suspendió el tratamiento. Se la mandó su médico internista bajo la sospecha de síndrome antifosfolípidos, aunque hasta el momento no se le ha hecho ningún otro estudio, ya que como se encontraba tomando warfarina, dijeron como que ahorita no es el mejor tiempo, y entonces los difirieron para el reumatólogo. De forma inicial, Ali, ¿por qué no nos das una definición clásica del síndrome antifosfolípidos? El síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune sistémica y la definición aceptada es lo que nosotros llamamos en reumatología los criterios de clasificación. Estos criterios de clasificación son del 2006 y requieren 2 componentes, un componente clínico y un componente de laboratorio. El componente de laboratorio es que tenga la presencia de anticuerpos antifosfolípidos persistentes, y hay 3 anticuerpos antifosfolípidos que están incluidos en esta definición clásica: la anticardiolipina, la antibeta 2 glicoproteína 1 y el anticoagulante lúpico. Y el componente clínico es que los pacientes tienen que haber tenido algún evento trombótico, ya sea venoso o arterial, o alguna morbilidad obstétrica, que sean abortos recurrentes, una muerte fetal o nacimientos prematuros por preeclampsia o insuficiencia placentaria. Esa es la definición actual y clásica de la enfermedad, pero esta definición está evolucionando, y de hecho va a haber nuevos criterios de clasificación, que es pues la nueva definición, y yo creo que se van a publicar a finales del 2023. Y la diferencia principal es que van a expandir las manifestaciones clínicas que se incluyen. Ahora se va a incluir también trombocitopenia, si los pacientes tuvieron hemorragia alveolar o tienen enfermedades valvulares, lo que se le llamaba endocarditis de Lehmann-Sachs. Entonces la definición clásica era los anticuerpos más trombosis o enfermedad obstétrica. La nueva definición va a ser anticuerpos más eventos vasculares, eventos obstétricos o alguna otra manifestación como trombocitopenia, hemorragia alveolar o valvulopatías. Hoy me parece excelente. Digo, estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar, de dónde se fueron estudiadas muchas de estas manifestaciones extras, ¿no? Y me platicabas que México tuvo mucho que ver en este sentido. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ello? Sí, el síndrome antifosfolípido es una enfermedad relativamente joven. En realidad se empezó a describir como una entidad independiente en los 80s. Y la descripción inicial se hizo en el Reino Unido casi inmediatamente cuando se publicó las primeras observaciones sobre este síndrome. Varios médicos investigadores mexicanos empezaron también a hacer mucha investigación al respecto. Y uno de los pioneros fue el doctor Donato Alarcón Segovia, que era el jefe de reumatología en el Instituto de la Nutrición, y doctores que trabajaban con él, el doctor Jorge Sánchez Guerrero y el doctor Antonio Cabral. Y ellos fueron de los primeros en observar que había otras manifestaciones aparte de la trombosis, ¿no? O sea, fueron los que describieron las citopenias, que los pacientes podían tener plaquetas bajas o que podían tener una anemia hemolítica, y tienen varias publicaciones que fueron las que definieron esos aspectos de la enfermedad. Y por otra parte, también la doctora Mari Carmen Amigo, reumatóloga en la Ciudad de México, en el Hospital ABC, hizo varias observaciones también en los 80s y en los 90s sobre el efecto de los anticuerpos antifosfolípidos en las válvulas cardíacas y también en los riñones. Entonces, muchas de estas manifestaciones fuera de la definición clásica se describieron en México. Sí, excelente. Eso es algo que nos debe dar como mucho orgullo como mexicanos, ¿no? Bueno, a mí me daba cuando estaba en el Instituto Nacional ahí haciendo
mi residencia, de saber que muchas de estas descripciones salieron de, no solo de ahí, sino de México en general. Supongo que a ti te pasó lo mismo, ¿no? Sí, en la Ciudad de México hay muchas instituciones que han sido pioneras a nivel mundial en descripciones de varias enfermedades, ¿no? Pero SAF fue una de las que definitivamente tuvieron más influencia. Sin duda. Cuando ves un paciente, qué es lo que te prende los focos de que esto puede ser SAF? ¿Cuál es como tu paciente que ves normalmente que dices, no, esto es síndrome de antifosfolípidos hasta no demostrar lo contrario? ¿Cuál es como lo común? La asociación más común que vemos, y esta es tal vez una observación sesgada porque soy reumatólogo, es en pacientes que tienen lupus. Y en pacientes que tienen lupus, definitivamente si presentaron con una trombosis, lo primero que piensas es que tengan síndrome antifosfolípido. Pero también hay muchos pacientes que tienen síndrome antifosfolípido primario, que este es el síndrome antifosfolípido no asociado con una enfermedad autoinmune. Y los pacientes en los que generalmente uno tiene que pensar que pueden tener síndrome antifosfolípido son pacientes jóvenes que tienen un evento trombótico venoso o arterial y que no tienen un factor de riesgo, o sea, no, por ejemplo, no tuvieron una cirugía reciente o no estaban usando anticonceptivos orales. En general que no puedes encontrar que se haya asociado a algo, a alguna razón en específica a la trombosis. Esto no es específico de síndrome antifosfolípido, ¿no? Pero es específico de empezar a pensar en la posibilidad de que tienen alguna clase de trombofilia. Como por ejemplo en nuestro caso de Lupita, que ella tiene algunas pérdidas fetales y cada vez que se trombosa ha tenido como un evento que lo podría explicar entre comillas, pero también tiene lupus. ¿Esta paciente te parece que sería una buena candidata para estudiarle o crees que, dado que todo tiene una explicación, pues mejor ahí le dejamos? En el caso clínico que presenta sería indicado buscar los anticuerpos antifosfolípidos, porque tiene el antecedente de tener lupus, aunque esté bien controlado, y aunque no tenga manifestaciones clínicas de lupus, pueden tener anticuerpos persistentes antifosfolípidos, ¿no? Entonces, aunque no tenga los 3 abortos que se requieren en la definición clásica de antifosfolípidos y las trombosis venosas que ha tenido ha sido en un contexto de el viaje o el uso de los anticonceptivos orales, definitivamente es apropiado hacer una prueba para buscar los anticuerpos antifosfolípidos. Claro, siempre decimos que los pacientes no leen el libro de texto, ¿no? Siempre te llegan así como manifestaciones más atípicas que típicas. De hecho, lo típico creo que es lo raro. Sí, la verdad es que los libros son más la excepción, siempre todo es un poco más confuso que lo que describe el libro. ¿Cuáles son estas manifestaciones que no son tan clásicas del síndrome antifosfolípidos? Además de que ya hablamos de las trombosis, que pueden ser arteriales y venosas, o hay alguna preferencia que tiene la enfermedad. ¿Y cuáles son las demás que vemos? La manifestación trombótica más frecuente es la trombosis venosa y dentro de las trombosis venosas lo más común es en las extremidades inferiores. Las trombosis arteriales son menos frecuentes, pero lo más frecuente que se afecta es la vasculatura cerebral. Entonces los pacientes tienen un EBC que en una paciente joven es algo muy extraordinario, ¿no? Ahora, estos son los lugares más comunes, pero por supuesto la trombosis puede ocurrir en cualquier lugar de la vasculatura. Y luego la otra manifestación clínica clásica es las manifestaciones obstétricas que incluyen los abortos recurrentes. Esto es un aborto antes de 10 semanas de gestación, la muerte fetal en un feto que es morfológicamente normal o un parto prematuro por preeclampsia o insuficiencia placentaria. De lo del embarazo, de las 3 manifestaciones, lo que se asocia más fuertemente con síndrome antifosfolípido es un parto prematuro por preeclampsia o insuficiencia placentaria. Esas son las clásicas. Esto es lo que se ha descrito y se ha incluido en los criterios de clasificación en los últimos 20 o 30 años. Las manifestaciones atípicas o que no estaban incluidas en los criterios de clasificación, la más frecuente es trombocitopenia. No es una trombocitopenia severa, o sea, sí hay pacientes que pueden tener trombocitopenia de menos de 10,000 plaquetas, pero en general es alrededor de 50,000 y responde mucho a el uso de inmunosupresión. Pero estos pacientes, las pacientes que tienen trombocitopenia, de todas maneras, aunque tengan las plaquetas bajas, tienen un riesgo alto de trombosis. Entonces, esa sería una, la trombocitopenia. La otra que yo creo que ven que los internistas podrían encontrarse más frecuentemente es la valvulopatía. Y la valvulopatía más frecuente es la válvula mitral y lo que se ven son vegetaciones. Y estas vegetaciones también pueden soltarse de la válvula y causar un EBC, un evento embólico.
Esta valvulopatía era lo que se le llama o se le llamaba más tradicionalmente la endocarditis de Lehmann-Sachs. Hay otras menos comunes, la hemorragia alveolar difusa, eso es muy raro, pero sí sucede. Hay una nefropatía por anticuerpos antifosfolípido también, que no es muy común, y otras cosas también raras como hemorragia adrenal y en general las otras cosas son muy poco frecuentes. Sí, yo obviamente también por mi contexto de nefrología he visto bastantes casitos de síndrome de fosfolípidos con microangiopatía trombótica que termina afectando a los riñones, pero supongo que no es tan frecuente esta asociación. Sí, es una asociación relativamente frecuente si lo ves desde el punto de vista de un especialista, pero cuando ves a todos los pacientes con síndrome antifosfolípido, en general menos del 10% van a tener una microangiopatía trombótica o nefropatía por SAF. Sin duda, muy importante hacer esa distinción. Ahora, nos mencionabas de estos anticuerpos antifosfolípido, que suena muy esotérico, ¿no? Estos antifosfolípidos no sabemos ni qué son, pues son los lípidos que están en todas las membranas celulares de nuestro organismo, y son estos anticuerpos anticardiolipina, antibeta 2 glicoproteína, el famosísimo anticoagulante lúpico, que pues más que anticoagulante es un procoagulante, pero bueno, luego no entraremos en esos detalles de por qué se llamó así, pero es peor si tenemos uno positivo, dos positivos, los tres positivos. ¿Cuál es el peor de estos tres? ¿Existe algún perfil de riesgo de acuerdo a los anticuerpos que tengas positivos? Sí, de los tres que mencionaste, y son los tres que actualmente están aceptados y se va a seguir usando esos mismos tres en la próxima definición de la enfermedad, el que se asocia más con eventos trombóticos y en general con un pronóstico más reservado es tener el anticoagulante lúpico positivo. Y mientras más anticuerpos tienes, el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, el perfil de riesgo más alto es cuando tienes todos los anticuerpos positivos, el anticardiolipina, el antibeta 2 glicoproteína y el anticoagulante lúpico. Y otro punto de diferenciación también es qué tipo de anticuerpo tienes, si es IgG o IgM. Y en general, el anticardiolipina IgG y antibeta 2 glicoproteína IgG son de más alto riesgo que los IgM. Está muy interesante. Yo pensaba que las manifestaciones más frecuentes e importantes obstétricas eran las pérdidas fetales y resulta que también preeclampsia es como que muy importante y esto de las IgG, IgM es como que me suena, pero la verdad es que ya no me acordaba. Entonces estamos aprendiendo todos muchísimo. Ya que tú tienes a tu paciente con lupus y en unos laboratorios te encuentras un PTT prolongado. Entonces, a este paciente, ¿qué le seguiría de hacer? ¿Le tomas el perfil completo? ¿Hay que darle profilaxis? ¿Cómo manejas estos pacientes que no han hecho ninguna manifestación clínica, pero que tienen algunos anticuerpos positivos? Si nos vamos directamente por el caso que presentaste inicialmente, y yo preferiría hacer el perfil completo, buscar los tres anticuerpos. Y si uno de esos anticuerpos está positivo, el siguiente paso directo sería ya anticoagulación, porque la paciente ya tuvo antes trombosis. Si no han tenido trombosis en un paciente con lupus, de todas maneras es recomendado buscar los anticuerpos desde que estás haciendo el diagnóstico, porque muchos de los pacientes van a tener los anticuerpos positivos. Son pacientes, la mayoría de los pacientes en el caso de lupus, por ejemplo, son mujeres. Entonces, si sabes que tienen los anticuerpos positivos, puedes darles recomendaciones, por ejemplo, si desean usar alguna clase de método anticonceptivo, recomendarles que no utilicen pastillas basadas en estrógenos, porque el riesgo de trombosis o de un infarto cerebral se incrementa dramáticamente con el uso de estrógenos y la presencia de anticuerpos antifosfolípido, por ejemplo. Les puedes hacer también recomendaciones en caso de que piensen en embarazarse en el futuro próximo. Aparte de eso, en pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípido positivo y no han tenido algún evento trombótico, se recomienda usar aspirina de dosis baja de 81 miligramos. Aunque no tiene mucha evidencia detrás de eso, en algunos de los estudios, sobre todo observacionales, se ha mostrado que puede bajar el riesgo de trombosis. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer cuando uno sabe que los pacientes tienen los anticuerpos antes de que han tenido una manifestación clínica asociada con esos. De acuerdo.
Oye, ¿y cuándo es el mejor tiempo para tomar anticuerpos? Por ejemplo, Lupita, que había tenido algunos eventos trombóticos, siempre tratada con warfarina. Yo me acuerdo que nos decían, no, pues ahorita que ya tiene la warfarina no vale tanto la pena pedírselos, o hay que pedírselos cuando ya no esté con la warfarina, o estoy ya totalmente mezclando las cosas aquí. Los anticuerpos, el anticardiolipina y la beta 2 glicoproteína son anticuerpos que no se va a afectar el ensayo o la prueba que estén haciendo en el laboratorio porque generalmente se hace por ELISA. La prueba que se puede afectar es el anticoagulante lúpico, pero algunos laboratorios, dependiendo qué tan especializado sea el laboratorio, pero algunos de los laboratorios tienen protocolos para neutralizar el efecto de la warfarina, aunque de todas maneras te reportan que puede que el resultado no sea tan confiable. Pero no significa que no lo puedes hacer, ¿no? Nada más, si haces una prueba de anticoagulante lúpico y la paciente está recibiendo warfarina y te dicen que es negativo, creo que puedes decir con un buen grado de certeza de que la paciente no tiene el anticoagulante lúpico. El problema es cuando te dicen que está positivo, no estás 100% seguro si es un efecto de la warfarina o es un efecto del anticoagulante lúpico, ¿no? De acuerdísimo. Eso es muy, muy útil, sobre todo si tenemos esa confusión como yo. Vale la pena pedir los tres, pero la anticardiolipina y la antibeta 2 no se van a afectar. Y si el anticoagulante lúpico te sale negativo, pues ya sabes que no lo tiene. Entonces sí es interpretable en ese contexto. Exacto. Antes de pasar al tratamiento, tengo otra duda. Cuando tienes un paciente con una manifestación trombótica y anticuerpos positivos, pues ya, no agua pasa por mi casa. Pero ¿qué pasa cuando estás estudiando un paciente con lupus y te salen los anticuerpos positivos? ¿Hay que repetirlos? ¿O con una vez que te salgan ya con es suficiente para iniciar profilaxis con aspirina? En general, tanto con pacientes con lupus como sin lupus es bueno repetir los anticuerpos porque los anticuerpos antifosfolípido pueden volverse transitoriamente positivos en algún evento trombótico, aunque no sea causado por los anticuerpos, ¿no? O sea, pero si alguien tiene una trombosis y le hace anticuerpos antifosfolípido, puede que tenga los anticuerpos en títulos bajos, pero esos anticuerpos cuando no son patogénicos se vuelven negativos generalmente en 12 semanas o en algunos meses después. También eso puede pasar cuando hay un aborto, cuando hay una muerte intrauterina fetal. Entonces es bueno repetirlos para confirmar que estos anticuerpos están persistentemente positivos. También los anticuerpos se pueden volver positivos temporalmente después de algunas infecciones. O sea, no es raro, por ejemplo, que se vuelvan transitoriamente positivos después de influenza, por ejemplo. Y esto lo ves tanto en niños como en adultos. Los niños también pueden tener que tienen infecciones muy seguidas, los niños, infecciones virales, pueden tener transitoriamente anticuerpos antifosfolípido, pero no creen, por lo menos lo que se cree actualmente es que cuando son por infecciones no son patogénicos. Sí, es como una producción de anticuerpos medio alocada, por así decirlo, de nuestras células B. Ahora así lo interpreto Exacto. yo. Oye, Sí. y ahora que pasó esto de COVID, ¿tuviste algún aumento en los eventos trombóticos de tus pacientes con SAF o más SAF en general? Desde el punto de vista de mi día a día, yo no noté una diferencia, pero sí hubo varios reportes de pacientes con COVID que, digo, definitivamente está incrementado el riesgo de trombosis en COVID y hubo reportes también de anticuerpos antifosfolípidos, que los pacientes desarrollaban anticuerpos antifosfolípidos. Lo que no sabemos, y eso no sé si se haya reportado recientemente, si esos anticuerpos fueran el equivalente a las otras infecciones virales como la influenza de que se vuelven después negativos o si se están manteniendo persistentemente positivos después de la infección. Sí, hubo muchos reportes al respecto, pero no sé, lo que no sabemos es si es un, un si eran los responsables de la trombosis o fue un epifenómeno, algo que estaban observando por ser una infección viral. Claro, entonces hasta ahorita todo queda en una observación, ¿no? En una correlación ahí, pero no sabemos su significado clínico. Tal vez después sepamos más conforme se va generando más información.
Sí, de hecho, ahorita hay varios estudios que se están llevando a cabo en varios países para ver si las enfermedades autoinmunes en general, no solo SAF, pero otras enfermedades autoinmunes son más frecuentes después de haber tenido por COVID. Excelente. Y bueno, ya para casi para terminar, ¿qué tratamientos existen para este síndrome antifosfolípidos? Sabemos que cuando ya tiene un paciente una trombosis hay que anticoagularlo, probablemente de por vida. ¿Y qué otros tratamientos existen además de la anticoagulación? ¿Y qué anticoagulantes son los que se deben de utilizar? La anticoagulación, como decías, una vez que tuvieron un evento trombótico, es una anticoagulación de por vida y en realidad el tratamiento principal es la warfarina. En la década pasada, en los últimos 10 años, hubo mucha interés en los anticoagulantes de acción directa, en Rivaroxaban sobre todo, que fue el que se hicieron varios estudios, pero desafortunadamente todos los ensayos clínicos se han hecho 4 con anticoagulantes de acción directa han mostrado que los pacientes con síndrome antifosfolípido tienen más trombosis cuando se utilizan los anticoagulantes de acción directa que cuando se utiliza la warfarina. Entonces, y esto parece ser presente independientemente de qué anticuerpos, o sea, si tienen un perfil de alto riesgo o no, o si tienen el anticoagulante lúpico o no, o si tuvieron un evento arterial primero que se piensa que es de más alto riesgo que uno venoso. Entonces, aunque es mucho más fácil usar los anticoagulantes de acción directa y no tienes que estar monitoreando el grado de anticoagulación, desafortunadamente no funcionaron para SAF y la warfarina sigue siendo el anticoagulante de elección. Y la meta del INR es de 2 a 3 en la mayoría de los pacientes. De acuerdo. Esta warfarina, a mí me choca utilizarla, es históricamente el que más se utiliza en pacientes con enfermedad renal también, pero bueno, nosotros afortunadamente como que ya hay más apertura a utilizar estos anticoagulantes directos. Y en cuanto a duración, lo que yo sabía es que estos pacientes ya se deben de anticoagular de por vida. ¿Es eso correcto? Sí, todavía, o sea, hasta el momento seguimos recomendando que los pacientes se mantengan anticoagulados de por vida porque la mayoría de los pacientes tienen los anticuerpos persistentemente positivos independientemente. En el caso de lupus, por ejemplo, aunque estés usando anticoagulación perdón, aunque estés utilizando inmunosupresión y el lupus entre en remisión, la mayoría de los pacientes siguen teniendo los anticuerpos antifosfolípidos positivos. Entonces, el riesgo de trombosis se mantiene aunque el lupus esté en remisión. Y lo que no sabemos todavía es qué hacer en el paciente que los anticuerpos se vuelven negativos después de algunos años, ¿no? Eso es en un punto controversial, si los pacientes se vuelven seronegativos, si mantienes la anticoagulación o no. En mi experiencia, la mayoría de los pacientes prefieren no quitar la anticoagulación porque ya vivieron un evento trombótico, ¿no? Y prefieren no quitarlo porque les da pendiente volver a tener algún EBC o tener alguna otra trombosis venosa profunda. Sí, tal vez ahí un paciente que tenga ya más comorbilidades, de más edad, con episodios de sangrado, pues a lo mejor ahí valdría la pena, ¿no? Hacer un análisis del costo-beneficio de anticoagular contra no anticoagular, pero bueno, sí es una decisión, este, muy difícil en estos pacientes. Sí, digo, una decisión compartida, ¿no? Lo que sea mejor para su calidad de vida y cuánto riesgo están dispuestos a tolerar los pacientes, ¿no? Claro. Oye, pues muchas gracias, Ali. Ya, pero antes de despedirnos, no quiero irme con la duda de saber qué es el síndrome antifosfolípido catastrófico y cómo se manifiesta y si hay algún tratamiento en especial. Sí, el SAF catastrófico es una definición en particular cuando hay eventos trombóticos en múltiples áreas vasculares simultáneamente y que los pacientes desarrollan eh, falla orgánica falla orgánica múltiple, básicamente. O sea, por ejemplo, si un paciente sabes que tiene anticuerpos antifosfolípido, tiene un infarto
al miocardio, cerebral y aparte están teniendo, no sé, tal vez pueden tener un infarto renal, empiezas a simultane en un periodo, digamos, de una semana, empiezas a sospechar SAF catastrófico. Y esta situación ocurre generalmente cuando los pacientes ya tienen SAF, que ya sabes que tienen SAF, pero tienen que, por ejemplo, tienen que hacerles alguna cirugía y se detiene la anticoagulación, o tienen alguna infección grave, digamos, por ejemplo, que les da neumonía y entran en sepsis, o en general tienen algún otro evento desencadenante. Y en estos pacientes, el tratamiento no es solo anticoagulación, sino también requiere que uses inmunosupresión. El tratamiento es lo que generalmente se le llama la terapia triple, que es anticoagulación. En el evento agudo, o sea, por ejemplo, si es después de una cirugía o durante una hospitalización, se utiliza más heparina a la anticoagulación y luego el uso de corticosteroides y plasmaféresis. Y en algunos centros también se utiliza inmunoglobulina intravenosa y en algunos casos también rituximab. Todo esto está basado en series de casos porque es un evento en general bastante raro. Naturalmente es raro, pero es muy dramático. Cuando a mí me tocó ver un paciente, no me acuerdo muy bien de dónde estaban las demás manifestaciones trombóticas. Creo que tenía una trombosis de un seno venoso, cerebral, tenía obviamente MAT en el riñón y no me acuerdo qué otra cosa. Y le dimos plasmaféresis y toda la cosa y pues el desenlace no fue bueno. De hecho, el paciente falleció, pero sí fue algo que yo creo que nunca voy a olvidar. Y sí, algo raro. Yo cuando en esa ocasión que leí, pues puros reportes de caso y algunas series chiquitas y pues sí, Sí, afortunadamente algo raro. en general, digo, estas situaciones en general los pacientes están en la terapia intensiva, están teniendo, como decíamos, una falla orgánica múltiple y requieren un manejo multidisciplinario. Generalmente están recibiendo vasopresores y en realidad es lo que a veces le llaman como un acto heroico, ¿no? Les estás dando todas las opciones que tienes de terapéuticas, tanto la anticoagulación, la plasmaféresis y inmunosupresión con corticosteroides, rituximab, y en general eso es una manifestación muy dramática de la enfermedad. Sí, sin duda. Pues muchas gracias, Ali. Antes de despedirnos, quisiera que nos des 5 puntos para que nos llevemos a casa del síndrome antifosfolípidos, lo que tú crees que todo estudiante de medicina, todo internista debamos de saber. Ok. Bueno, pues uno de los puntos es que recordar que el síndrome antifosfolípido es una enfermedad sistémica que involucra más que solo la trombosis o morbilidad obstétrica. Yo diría que las manifestaciones que más probablemente se encuentre un internista es, aparte de la trombosis, sería la trombocitopenia y la enfermedad valvular. El otro punto es que los anticoagulantes de acción directa no funcionan en SAF y los pacientes se deben de mantener en warfarina, y si se cambian de warfarina a un anticoagulante de acción directa, su riesgo de trombosis se incrementa igual que básicamente como si no estuvieran tratados. Entonces, lo ideal es no cambiar el tratamiento si ya están recibiendo warfarina. Otro punto es que el síndrome antifosfolípido muchas veces se asocia con lupus o con una enfermedad autoinmune sistémica. Sjögren podría ser otra, pero muchos pacientes, la mayoría de los pacientes, de hecho, van a tener SAF primario. Esto quiere decir que es una enfermedad que no está asociada con lupus o otra enfermedad autoinmune sistémica. Entonces, el síndrome antifosfolípido primario es probablemente la presentación más común.
Otro punto es desde el punto de vista, aunque es menos de los internistas, pero de todas maneras las pacientes tienen a ser jóvenes. La manifestación obstétrica que más se asocia con SAF es los partos prematuros por insuficiencia placentaria, que es básicamente infarto placentario, o por preeclampsia. Y la razón por la que los abortos que mencionabas antes, el aborto antes de 10 semanas no se asocia tanto, es porque es algo muy común y es difícil atribuirlo a anticuerpos antifosfolípido porque sucede mucho en general, en la población en general, y también porque se asocia con otras comorbilidades. Y el quinto punto sería sobre el SAF catastrófico, que aunque es algo poco común, la causa más frecuente es por detener la anticoagulación. Entonces, si tienen un paciente con síndrome antifosfolípido que requiere una cirugía, por ejemplo, planear cómo hacer la transición de la warfarina a heparina con los cirujanos para que el paciente esté anticoagulado el menor tiempo, no esté recibiendo anticoagulación por el menor tiempo posible y evitar un evento de SAF catastrófico. De acuerdísimo, mi estimado Ali, muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Sigan por favor al doctor Ali. Su Twitter es @AliDuarteMD. Es un gran reumatólogo, un gran amigo. Y pues muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Nos estamos viendo. Gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.